España a las puertas de un cambio de régimen, mientras Pedro Sánchez se cambia no de chaqueta, pero sí de camisa, y adopta indumentarias chinas o propias del sudeste asiático, floreadas, para que le realcen bien, nunca mejor dicho, la figura al figura. España al borde de un cambio de régimen. Todos los elementos apuntan a ello. Hemos tenido ya la derogación, por la vía más rápida posible, del delito de sedición. Estamos pendientes de cepillarle las uñas a todos los ladrones que en el sistema ha habido durante 40 y tantos años, que han sido muchos y repartidos por todo el espectro político. Y ahora pues nos ha tocado en los últimos días hablar de la ley del sí es sí, que no estaría construida ni concebida para obrar en beneficio de violadores, pero está obrando en beneficio de violadores y no será porque no se la habían advertido. A la cajera Irene, que si quiere bolsa, señora Montero, a su número 2, la señora Pam, Pim Pam Pum, que de derecho saben lo que yo de termodinámica, y a una que sí sabe de derecho, lo cual la convierte en mucho más peligrosa, a la juez Rosell. La juez Rosell, que está encabezando una especie de corriente popular, podemita, paleomarxista, populachera, concebida para empezar a acorralar y a culpar a los jueces y a los abogados defensores de todo lo que ocurra a partir de ahora. A los jueces, porque cómo se atreven estos jueces fachas a dictar o fallar en contra de sus postulados ideológicos, cuando lo que hacen es aplicar una ley que ellas mismas han redactado o han mal redactado. Y a los abogados defensores, porque cómo se atreven, claro, usted puede ser abogado, pero ¿cómo va a defender usted a un violador? ¿Cómo va a defender usted a un asesino? Es decir, se están cepillando por la vía de los hechos pilares que eran absolutamente básicos hasta ahora del Estado de Derecho. Le recomiendo en este punto la relectura de un interesantísimo libro de Guadalupe Sánchez Baena, dado a la imprenta en febrero de 2020, Justicia Penal de Autor, populismo judicial. Esto es a lo que nos están abocando estos miserables y esta cuadrilla de aventureros. Ayer decía otro figura, Gabriel Rufián, el muñequito, el payasete de los independentistas catalanes en Madrid. Por cierto, hubo un tiempo que tenían más nivel. Teníamos aquí a Durán y Lérida, que le traían las señoras de París y se las llevaban al Palace, que era donde se alojaba. Ahora pues hemos degenerado en subproductos políticos como el tal Rufián, que aparte de intentar reírse cuando no sabe o es consciente, a lo mejor eso es lo que le enrabieta, de que somos todos los demás los que nos reímos de él, tratando de reírse de periodistas como Josué Cárdenas, llamándole cuñado. Bueno, pues diciendo Gabriel Rufián que la malversación sí, que están trabajando en ello, pero que solamente sea para los de Esquerra Republicana. Es decir, que van a establecer un texto legal, porque además Pedro tragará, como traga con todo, para que solamente se vayan de rositas los ladrones de Esquerra. No sea que con esta reforma legal se le vayan a colar a Rufito y al Pera Aragonés, se le vayan a colar los ladrones también de la antigua y corrupta Convergencia, que hay unos cuantos, y algunos que siguen tomando el sol a cuadros. O no sea que a los figuras del PSOE, que con esta reforma legal también aprovecharán para indultar a los ladrones, puteros y cocainómanos del socialismo andaluz, se les vayan a colar también algunos corruptos del Partido Popular que siguen tomando el sol a cuadros, que son unos cuantos, producto de un sistema, el transicionista, que cada vez parece más periclitado. Mientras todo esto ocurre, el respetable sigue tranquilo, sigue feliz, sigue esperando el Mundial de Qatar. Ya lo ha dicho Salvadorilla, que parecía gilipollas, con perdón, cuando lo compramos, y tiene en su haber, en su chepa, nada más y nada menos que 200.000 muertos. Algún día tendrá que responder por ellos, y el figura también, más temprano o más tarde, pero tendrán que responder ya veremos a ver si hay algún juez que se atreva a ello y a fallar sentencia, no solamente a sentarles en el banquillo por negligencia criminal. Bueno, pues idiota, pero no tanto, porque ha dicho que a los españoles lo que les preocupa no es nada de esto, oigan, que es el Mundial, hombre, y que esto va a pasar inmediatamente porque el día 10, me parece que es el día 10, ¿no? Ya estamos ahí metidos, ¿no? El día 20 de noviembre hasta el día 10 de diciembre empieza el Mundial, y que esto es lo que le preocupa al respetable. ¿Saben qué es lo malo? Que el pájaro tiene razón. Al respetable, aparte del respetable, le da absolutamente igual que España esté en almoneda, que estemos en descomposición y que estemos a las puertas de un cambio de régimen, que, como bien advierte Guadalupe Sánchez Baena, la cito por segunda vez en este editorial, dentro de 2 minutos la escucharéis, porque hemos tenido una charla más que interesante con ella. Lo siguiente, y va a ser el paso definitivo, va a ser la reforma, y si se lo proponen lo van a conseguir, del sistema de mayorías necesarias o requeridas para modificar leyes orgánicas, no siendo la menor de las cuales la del Consejo General del Poder Judicial, que pasaría de requerir una mayoría reforzada a
va a estar con una simple mayoría absoluta del Congreso, 176 escaños, que de momento los tienen, porque como parten con 43 de ventaja, con los de todos los ladrones, asesinos, proetarras, secesionistas y golpistas, los tienen de largo, a menos que dentro de 13 meses los españoles se den un golpe en la cabeza e inviertan las mayorías, digo, para que el Consejo General del Poder Judicial, la composición del tercer poder del Estado, que ya prácticamente lo tienen metido en el bolsillo, se elija solamente por la voluntad de 176 diputados y no de una mayoría reforzada de 3/5 de la Cámara. Este será el paso definitivo. Y de ahí a una tercera república, cuyo primer presidente será Pedro Sánchez Castejón, el de la guayabera o la camisa floreada, el que se está hinchando a comer rollitos de primavera con Begoña, con su mujer, en las últimas horas, en Bali, en la cumbre del G20, estaremos solamente a un paso. Y los españoles, viendo el fútbol. Arrancamos esta retaguardia del miércoles. Queremos ir ya más deprisa de lo que nos dan las piernas. Del miércoles 16 de noviembre de 2022. Don Juan Jara, gestor y médico. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Don Morico, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, pues aquí siempre cito al llorado Pepe Oneto. Bien, si no nos comparamos, don Juan. Los que parece que van a estar un poquito mejor, si las cosas siguen como van, son truanes de toda la haya, violadores, abusadores, gentes condenadas en firme por delitos delecnables y que, merced a la ley del sí es sí, al engendro legal que tanta prisa tenían las señoras del Ministerio de Igualdad por aprobar, pues están accediendo, o al menos sus abogados defensores, lógicamente en el libre y diligente ejercicio de su profesión lo están intentando, vía los correspondientes recursos, pues a una suavización de las penas. Estamos en plan suavón, don Juan, en España. Todo se suaviza, oiga, se suaviza la sedición, se suaviza la malversación, o se está camino de ello, se suaviza la violación. No sé si nos van a seguir suavizando a los 47 millones de sufridos españoles. Qué buen análisis hace siempre usted de la realidad que nos rodea, don Morico. Esta izquierda marxista, independientemente de las siglas que tengan detrás, que gobierna en todo Occidente, o sea, en China no lo sé, pero en Occidente desde luego que sí, lo que quiere al final es devolvernos a la jungla, devolvernos a una ciudad sin ley. Por eso permite que haya, independientemente de su origen, gente por las calles haciendo fechorías. Y por lo tanto rebajamos la sedición, rebajamos la malversación y nos devuelve a una ciudad sin ley. Hay películas 1000 futuristas que nos, Mad Max quizás sea la más conocida, pero hay muchas otras que nos, de alguna manera, nos están, de alguna manera, anticipando lo que algunos quieren hacer con nosotros en el futuro. Pero en el futuro inmediato. Entonces, realmente hay que pensar que esto es algo deliberado. Generar caos, inseguridad ciudadana, que la gente, que el pueblo español viva con miedo. Miedo a que la ley no impere, que es una consecuencia maravillosa. Y como siempre me gusta decir, la ley, la democracia, protege al más débil, al ciudadano de a pie, al español medio que vive sacando adelante su familia de una manera u otra. Está meridianamente claro. Don Juan, dentro de esa ley de la jungla, que usted define muy bien, a la que nos quiere devolver esta izquierda neomarxista o paleomarxista, está contemplada también esa doble vara de medir, ese doble rasero. Es una izquierda que no saca a la gente, que no moviliza a la gente a las calles para protestar contra una inflación que el gobierno está sacando pecho. Por cierto, ayer Nadia Calviño, con perdón, estaba crecida porque estamos en un 7,3, como si esto fuera para tirar cohetes, que no ha sacado durante meses a nadie a las calles para protestar contra el disparatado precio de la energía, que no ha sacado a nadie a las calles para denunciar que nada más y nada menos que el responsable del gabinete ministerial, el responsable del Consejo de Ministros, esté desarmando todos los instrumentos constitucionales de los que dispone el Estado para protegerse en virtud de una eventualidad, rebelión, secesión, golpe de Estado, táchese lo que no proceda, pero sí sale a la calle, don Juan, para protestar contra el caótico, dicen, estado de la sanidad en Madrid. Como si no hubiera una huelga de médicos en Navarra, como si no hubiera una huelga de médicos en el País Vasco, como si no hubiera una huelga de médicos en Valencia, como si no hubiera una huelga de médicos en Cantabria, como si la sanidad en Madrid fuera un caos, que no lo es,
que pretenden derribar, porque ya no pueden hacerlo por las urnas ni lo harán en décadas, derribar a la derecha liberal que gobierna en Madrid y que gestiona la Comunidad de Madrid de una forma excepcional, es decir, derribar a su gran bestia negra que es Isabel Díaz Ayuso. Una nota económica y después entramos en el tema de la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso. Realmente, la cesta de la compra, incluso con los datos oficiales que hay que poner en tela de juicio desde que el INE fue asaltado como otra institución más del Estado, otra víctima, como lo es el FIS, como es el Tribunal Constitucional o como pueden ser la Fiscalía General del Estado, por poner algunos ejemplos muy conocidos. Pues, suponiendo que esos datos sean ciertos, la cesta de la compra sigue siendo un 15% más cara hoy que hace un año. La factura de la luz, del gas, la energía que consumimos para mantener nuestras empresas, nuestros negocios, nuestros hogares calientes, sigue estando disparada. Y, por lo tanto, el español medio, ese prototipo medio, ese español bueno, honrado, que vota a izquierda o vota a derecha, no, que se saca las castañas del fuego como va pudiendo, ese español medio o esa española media realmente lo tiene igual de complicado ahora que hace 3 meses, independientemente de que nadie Calviño diga que la inflación va bajando más o menos. Los números están muy bien, pero no obedecen a la realidad que vivimos y sufrimos los españoles que estamos a pie de calle intentando hacer nuestra vida buena. Y por lo tanto, eso está ahí. Y da igual lo que diga este gobierno. Este gobierno miente incluso cuando intenta aportar algo de luz. Miente porque no sabe hacer otra cosa que mentir, confundir, eso sí. Ellos después, para el interés general, no lo hacen nada bien. Para lo suyo, oye, qué buenos paños llevan, qué veranazos se meten, qué yatazos, qué cochazos, qué bolsazos llevan las señoras, oye, qué buen gusto tienen para las marcas internacionales, de a 1.500 el bolsito donde llevar el teléfono móvil y 4 cositas más. Eso es muy llamativo. Respecto a la sanidad española y la madrileña en particular, doña Isabel Díaz Ayuso es desde hace muchos años oscuro deseo de Pedro Sánchez Castejón. Es de las pocas personas que le plantan cara al discurso neomarxista o paleomarxista, como acaba usted de referir de forma tan acertada, y por lo tanto porque habla de libertad, y no es una libertad obligada, es usted use esa libertad para organizarse de la mejor manera que estime dentro de su vida en un marco de convivencia dado por la Constitución del 78. Y en ese sentido, Isabel Díaz Ayuso combate la tentación permanente de cualquier gobierno que no crea profundamente en la libertad individual como motor de la vida social, cultural y económica de cualquier sociedad moderna, pues ella que cree en esto combate directamente pues justo lo que acabamos de ver en la cuestión anterior, cuando intentan regular incluso las relaciones más íntimas entre las personas, ¿no? Las relaciones físicas, sexuales entre una persona adulta y otra persona adulta. Pues como quieren regular lo irregulable, lo que no se puede regular porque es muy, muy difícil, más allá de lo que es el Código Penal, lógicamente, no creo en la anarquía ni mucho menos, es que hay marcos de referencia. Pues realmente ella es el enemigo a batir. Y eso dice mucho de ella y poco de los que no están en ese punto de vista. Independientemente de que la movilización del domingo pasado fuese muy numerosa, en Madrid hay problemas serios, que tienen que ver más que con la presidencia de la Comunidad de Madrid, tienen que ver con la Consejería de Sanidad, donde en mi modesto opinión de médico de familia y es directivo de esa consejería, falta talante y falta talento. Hay problemas muy serios en relación con el número de médicos disponibles porque el sistema, no solo en Madrid, como usted apunta muy bien, en Cantabria, en Valencia, en el País Vasco, y es un tema que además que pues está eclosionando, y parece que en Andalucía puede haber problemas, en breve me refiero, de problemas de huelgas sanitarias masivas, es porque el sistema lleva muchos años maltratando al médico medio y a la enfermería en menor medida, pero también, y el médico, pues lógicamente se busca las habichuelas y se va donde mejor lo quieran.
donde las cargas de trabajo sean más razonables y los salarios más ajustados a la realidad social de nuestro entorno inmediato. En Portugal, un médico de familia gana el doble que en España. Y en Francia el triple. Y en Irlanda el triple. Y entonces, oiga, pues los médicos jóvenes que no tienen echadas sus raíces todavía, porque no tienen una familia, no una vivienda en propiedad, porque además les estamos enseñando dos idiomas para que se puedan manejar en un mundo mucho más abierto, mucho más global, pues lógicamente ese doctor, esa doctora, coge y se marcha donde más lo quieran, lógicamente. Y por lo tanto, estamos desde hace varias décadas tratando mal al personal y el personal se marcha. Pero no de Madrid. En Madrid lo único que pasa es que le han dado a la máquina de propaganda para fundir a la única persona que tiene capacidad para plantar cara ideológicamente a las políticas paleomarxistas de este gobierno social comunista. ¿Cuáles serían, se lo digo ya apelando a su condición de gestor, usted ha sido director general hace algunos años del área sanitaria en la Comunidad de Madrid y a su experiencia como médico que lleva 30 años ejerciendo, don Juan? ¿Cuáles serían, y ya hemos detectado además, me ha gustado mucho su análisis y se lo agradezco, los problemas que tiene planteados la sanidad, no solamente en Madrid, sino en buena parte de las comunidades españolas, desgraciadamente? ¿Cuáles serían las posibles soluciones? Es decir, ¿qué necesita la profesión médica y, en último término, para que esto redunde en beneficio de todos nosotros, de los potenciales pacientes? ¿Por dónde habría que empezar, don Juan? Bueno, yo creo que, o sea, al sanitario medio, y hablo de enfermería, de auxiliares y, por supuesto, de facultativos, no se le puede, después de lo que llevamos demostrado estos años de pandemia COVID, ¿no?, donde nos hemos jugado al tipo muchísimo todos, no se nos puede estigmatizar, primero, porque eso nos irrita profundamente. Entre otras cosas porque el sanitario medio, y hablo por mi entorno inmediato, por mi día a día, está extenuado emocionalmente. Por lo tanto, la crispación nos puede acompañar con facilidad, que es un poco lo que hemos visto estos días atrás y lo que yo creo que vamos a seguir viendo, no solo en Madrid, pero en Madrid también, porque cuando la vanguardia pone el foco, lo pone en Madrid. Y porque todas las televisiones controladas por Moncloa pone el foco en Madrid. Y entonces parece que en Madrid hay un problemón cuando el problemón existe, pero es un problema de todo el sistema sanitario. Ayer escuchaba en otro medio de comunicación como una señora enfermera en Asturias dice, pues que yo estoy todos los días sola en mi centro de salud porque aquí tampoco hay médicos. O sea, y Asturias pues está gobernada por el PSOE, ¿no? Lo que quiero decir es, primero, no estigmatizar, o sea, el sanitario, el médico en particular, es alguien comprometido con sus pacientes. Eso siempre es así. Otra cosa es que se sienta agotado y, por lo tanto, esté un poco al borde del colapso. Yo conozco a muchos médicos que estamos, me meto en el colectivo, pues pasando una racha desde el punto de vista anímico, emocional, muy complicada. Y eso hay que tenerlo muy presente a la hora de tomar decisiones. Por otra parte, hay otra cuestión, y es, no se puede, delante de unas elecciones tan comprometidas como las que vamos a tener en mayo, para el paleomarxismo, el nuevo orden mundial, los globalistas y los marxistas de toda Jaez, no se puede generar cambios drásticos en un sistema a pocos meses de unas elecciones, porque eso corre grave riesgo de que se te complique. Falta picardía, si me permite la licencia, ¿no? Falta un poco de picardía en la gestión de la Consejería de Sanidad. Cuando yo veo a la presidenta tener que bajar al ruedo sanitario de lo concreto, es porque alguien no ha hecho su trabajo. Y esa crítica va dirigida a la consejería y a los directivos que están allí, instalados desde hace muchos años. Aunque haya habido un plan Renove ahora últimamente, pero en fin, el consejero es el mismo desde hace 5 años y, por lo tanto, debería tomar cartas en el asunto y no dejar, en ese sentido, que su jefa le ventile los asuntos, le resuelva los asuntos que él debería asumir en primera persona, él con su equipo, lógicamente. Entonces, retribuir mejor. Cuando un jardinero, don Eurico, y perdóneme la imagen, ¿no? Un jardinero sabe, tiene que hacer, pues cortar un seto grande, pues sabe que en 3 días tiene que hacer los 80 metros de seto. Entonces, cuando un médico de atención primaria llega a su centro de trabajo,
pues sabe que su agenda tiene 30 huecos, 28 huecos, 35 huecos, que son pacientes, personas que tienen un problema más o menos justificado, más o menos urgente, pero 32 pacientes. Bueno, pues en Madrid y fuera de Madrid, señores paleomarxistas, fuera de Madrid también, esa agenda está abierta. Y de otra manera que si te entran 8 más o 15 más, no puedes dejar de asistirlos. Y entonces, desde el minuto 1, como no sabes lo que te va a llegar después, estás trabajando contra tu coronaria, contra tu ansiedad. Porque aunque después no venga nadie, no sabes lo que te va a entrar. Porque no puedes dejar de atender a lo que te siga entrando por la puerta. Y eso es una aberración, porque el jardinero que hace el seto sabe que tiene pues 3 días para hacer el seto. El médico no sabe el tiempo que va a disponer en cualquier momento, porque en mi caso concreto, en este momento, yo tengo 1.700 pacientes asignados en mi consulta. Y claro, si por lo que sea hay una epidemia de gripe y se me plantan allí el 10%, tengo 170 pacientes. Y eso es incontrolable porque la demanda es infinita. Lo que no es infinito es la energía del profesional, la capacidad ni la jornada del profesional, que tiene familia, que tiene que descansar, comer, respirar, etcétera, etcétera. Y después hay que retribuir mejor. Es decir, es que para que un médico hoy pueda ejercer la medicina de familia hace falta 6 años de licenciatura más 4 de especialidad médica, donde te pagan, pues, con todos mis respetos, como a una empleada del hogar, siendo ya licenciado en medicina. Y entonces, esos son 10 años de tu vida para tener la formación que te permite cuidar de las personas de forma técnica y humana. Y esto no lo puedes pagar como se está pagando en el sistema público español, el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Estamos mal retribuidos, sobre todo porque, además, Portugal que pues te paga el doble. Yo tengo muchos compañeros que estudiamos en Sevilla que están trabajando en el Algarve portugués y viven mucho mejor de lo que vivo yo trabajando en Madrid, en España en concreto. Si te vas a Andalucía todavía ganan un 20% menos los médicos que en Madrid. Pero desde toda la vida. Allí ha habido 38 años de PRI socialista. Allí nadie ha subido el salario de los médicos. El señor Moreno a lo mejor lo hace ahora, pero de luego hasta ahora, en esta última legislatura, no ha sido así tampoco. Entonces, hay un tema de carga laboral, hay un tema de retribución y ahora últimamente lo que ha sido un poco la mecha que ha detonado toda la cuestión en Madrid ha sido pues reformar el sistema de atención extrahospitalaria con poco consenso, con poco talante y justo en las puertas de unas elecciones. Eso es cargar las tintas para que la oposición te dé mucha guerra y, digamos, parasite la demanda sanitaria justificada y lo convierta en una tea política que al final desconfigura la legítima reivindicación de gente que lo ha dado todo en estos años atrás con el tema del COVID. Claro, porque, y con esto ya concluimos, don Juan, no lo quiero robar más minutos ni hacer esperar a Guadalupe Sánchez Baena, que está ya conectada. Cuando se habla, pasa lo mismo con la educación, sí a una educación pública, bueno, pues con la sanidad, sí a la sanidad pública. La izquierda suele confundir la sanidad pública, el concepto público, y la sanidad pública es tan de ellos como de usted y yo, que no somos de izquierdas. Esto no es ni bueno ni malo. Usted y yo no somos de izquierdas, punto. Hay mucha gente que no es de izquierdas. Confunden lo público con lo de ellos, con lo socialista o con lo comunista. Esto es un error muy común que es especialmente notable en este país, don Juan. La sanidad pública no tiene que estar proveída por un funcionario público. Eso es un error sectario más, ¿no? Esto, la ley IUC, la Ley General de Sanidad, lo estableció así. Hay una cosa que se llama el Estatuto Marco que da mucha estabilidad al empleo público, pero realmente no tiene sentido en el siglo XXI. Yo no conozco a nadie de mis pacientes, y llevo muchos años ejerciendo en la sanidad pública, que me pregunte, ¿es usted funcionario, doctor? ¿Es usted funcionario de la Comunidad de Madrid o del INSALUD o de la Junta de Andalucía? No, doctor, me duele aquí, me pasa esto, me preocupa aquello, estoy concernido por aquello otro. Realmente
la sanidad pública se defiende con un seguro público, lo que es la financiación pública de los servicios. Y un médico que no es funcionario puede hacer sanidad pública exactamente igual. Y la sanidad pública es de todos aquellos que pagamos impuestos en España, que pagamos muchos, y lo pagamos todos. Está claro. Don Juan Jara, gestor y médico, que siempre es un placer charlar contigo, amigo. Y hoy pues nos ha dado una masterclass, don Juan, acerca del funcionamiento y de las dolencias, nunca mejor dicho, de la sanidad pública, que efectivamente es muy mejorable, valga la expresión, pero cuyas deficiencias, o, bueno, pues cuyos ajustes, los que habría que hacer, no son en ningún caso achacables a doña Isabel Díaz Ayuso, o no solo a doña Isabel Díaz Ayuso. Don Juan Jara, le deseo que pase usted una feliz tarde, lo que queda de ella, y nos vemos y nos hablamos en los próximos días. Amigo, un abrazo. Un fuerte abrazo, don Eurico, un placer, como siempre. Gracias, don Juan. Y tenemos ya conectada y saludamos a Guadalupe Sánchez Baena, una de nuestras mejores letradas. ¿Cómo estás, Guadalupe? Buenas tardes. Hola, Eurico. Muchísimas gracias. Bueno, lo de mejor es cosa tuya, ¿eh? Bueno, sabes que siempre es un placer para nosotros y te estamos muy agradecidos porque nos dediques unos minutos. Oye, Guadalupe, el sí es sí está siendo un sí es sí fabuloso para violadores, acosadores y abusadores de toda la haya. O al menos sus abogados defensores, lógicamente, en el libre y diligente ejercicio de su profesión, lo están intentando, envía los recursos correspondientes, habida cuenta pues, de las posibilidades que les ha ofrecido el nuevo texto legal de un gobierno, no ya sectario, de un gobierno inepto, cuya intención era completamente la contraria. Así es. Mira, Eurico, yo escribí hace unas semanas que el populismo era el arte de evitar que la realidad comprometiese la ideología. ¿Qué es lo que pasa? Que la realidad, sobre la que muchos advertíamos, ha irrumpido en la habitación como elefante en cacharrería y lo que está haciendo el gobierno es intentar contrarrestar lo que es inevitable con más ideología. ¿De acuerdo? Como bien has dicho, la ley del solo sí es sí posibilita o bueno, contempla primero una rebaja de las penas mínimas para muchos delitos. El Código Penal establece horquillas para los delitos, para que los oyentes me entiendan y no ser demasiado técnica. Por ejemplo, si la pena para un delito de abuso con el Código Penal anterior estaba prevista la horquilla entre 8 y 12 años, con la reforma de la ley Montero, primero ya no es abuso, todo es agresión, ya lo sabemos, y la horquilla prevista es más amplia, rebajando la pena mínima, de 6 a 12 años. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que, como muchos operadores jurídicos avisamos, yo incluida, yo lo tengo por escrito, en un artículo que se publicó en The Objective justo el mismo día o el día siguiente de salir adelante la ley, de aprobarse en el Parlamento, y también como avisó el propio Consejo General del Poder Judicial, que están diciendo que, de manera como siempre falaz, que nadie tenía previsto esto porque pasó todos los filtros jurídicos, incluido del Consejo, eso es falso. Como todos los operadores jurídicos advertimos, esta ley posibilitaba que aquellos condenados en firme pudieran solicitar una rebaja de la pena porque si, con arreglo al artículo 2 del Código Penal, aquellas penas más favorables se pueden aplicar de forma retroactiva, aquel que con la ley anterior hubiera sido condenado a ese mínimo, a 8, pues con la ley nueva podría solicitar la rebaja a 6. Y eso es, Eurico, exactamente lo que estamos viendo. ¿Qué es lo grave de todo esto? Que en lugar de reconocer el error, a lo que se están dedicando es a señalar a la justicia. Están diciendo, igual que dijeron contra los operadores jurídicos que les advertimos que era propaganda machista, pues ahora lo que están diciendo es que los jueces, la justicia es machista, no son sensibles y que hay que aplicar la ley para conseguir de ella los resultados que son del agrado del Ejecutivo y no aquello que dice precisamente la ley, no aplicar la ley en sus justos términos. Están pidiendo poco menos a los jueces que prevariquen. Lo hizo ayer Vicky Rosell y lo ha hecho esta mañana Pedro Sánchez. Y esto es una pendiente muy peligrosa, muy resbaladiza. Nos están
colocando ante el abismo del totalitarismo, Eurico. Estamos ante el abismo del totalitarismo porque se está, incluso para los que somos legos en materia de derecho, es fácil de entender, se está legislando ad hominem, es decir, los delitos lo son en función de quién los cometa. Usted es un atracador de bancos, pero si usted es de los nuestros, se preocupe que no le va a pasar nada. Usted es un violador, pero si usted es de nuestro grupo de amigos, del grupo deportivo del barrio tal, no se preocupe que no le va a pasar nada. ¿Les parece una exageración lo que digo? No, es la realidad. ¿Cómo habrá sido en este caso? Bueno, dice Guadalupe, también le voy a preguntar acerca de ello, porque me lo explicaba también ayer en otra cadena de televisión, Mario Garcés San Agustín, que claro, esta gente lo que ha hecho es establecer, bueno, o mejor dicho, deconstruir todos los filtros que tradicionalmente, bueno, pues existen a la hora de preparar un proyecto legislativo, como si es un decreto ley, como si es tal, es decir, los informes preceptivos de los órganos consultivos, del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, esto todo se lo han fumado, se lo han pasado por el forro de sus caprichos. Lo cual, porque la administración española está compuesta por gente muy preparada, directores generales, subsecretarios, bueno, gentes que llevan 30 años, grupo A de la administración, nivel 30, que llevan eso, 25, 30 años y tal, y que están absolutamente desolados porque esto se ha convertido en algo de amateurs, ¿no? Cuando la administración española, lo hemos dicho aquí muchas veces con respecto a muchos asuntos, oigan, es un engranaje muy complicado. Todo esto lo han suprimido, por tanto, como bien acaba de señalar Guadalupe, miente doña Victoria Rosell, que es magistrada o es juez, en fin, no sé, miente cuando dice que esto tenía todos los informes preceptivos. ¿Cómo será? Ponme el pantallazo que te acabo de pasar, Omar, que ya en las últimas horas de ayer, martes 15 de noviembre, la propia María Jesús Montero, número 2 del Partido Socialista, bueno, pues ha reconocido que podría revisarse ese texto legal, porque es que esto, es decir, ya de momento conocemos al menos que yo haya leído 3 o 4 casos. Un padre que había abusado de su hija que tenía 13 años y tal, ¿no? Los 3 en la Audiencia Provincial de Madrid, pero a estas horas podemos ya decir que existen muchos más casos que van a ir saliendo a luz en los próximos días en muchas otras comunidades autónomas. Es decir, las audiencias provinciales van a empezar a recibir ahora, Guadalupe, una catarata de recursos. Parece ser que hasta la facción un poco más romanizada del gobierno, que no necesariamente es la socialista del todo, aunque sea María Jesús Montero quien dijera eso ayer, pues se aviene a revisar este texto. Contestación de la tal Victoria Rosell anoche en Radio Nacional de España, la misma Vicky Rosell, que se ha negado esta mañana a ir o a atender pues una invitación que le ha hecho Onda Cero, en este caso que le ha hecho nuestro compañero Carlos Alsina. Contestación de Vicky Rosell, pues que María Jesús Montero es médico, es cirujano y que se dedique a lo suyo y a los presupuestos generales del Estado y que la deje en paz a ellas, que parece ser que son las que saben. Bueno, mira, para desgracia de todos nosotros, esta misma mañana, en unas declaraciones que ha realizado Pedro Sánchez durante su estancia en la cumbre del G20, ha desautorizado a Montero y ha dicho que la voluntad del gobierno no es reformar la ley del solo sí es sí a corto plazo, y lo que ha pedido es sensibilidad a los jueces, porque la voluntad del gobierno al aprobar la ley no era rebajar las penas, sino en todo caso agravarlas. Es decir, Pedro Sánchez se ha sumado al discurso podemita, al discurso de la infame rueda de prensa que realizaron ayer Vicky Rosell y Ángela Rodríguez, exigiendo a los jueces que no apliquen la ley que ha emanado del legislativo, que es la función del Poder Judicial, sino que la interprete para conseguir el resultado que el Ejecutivo considera que debe de ser el correcto, ignorando los términos literales de la ley, ignorando lo que dice la propia ley. Como he dicho antes, lo que está haciendo Pedro Sánchez es pedir, poco menos que pedir a los jueces que prevariquen. Y mira, has comentado que las resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid ayer, bueno, ya hemos superado la veintena y va a haber muchísimas más. Los jueces en nuestro país no van a prevaricar. Los jueces no van a interpretar el Código Penal ignorando una de las garantías procesales y que al fin y al cabo es un derecho fundamental, como es la interpretación más favorable al reo. Los jueces no pueden ignorar lo que dice el artículo 2 del Código Penal. Esto se podía haber evitado
muy fácilmente, Eurico. Bueno, lo primero es que esta reforma jamás tendría que haber salido adelante. No solo el Ministerio de Igualdad, sino todo el Consejo de Ministros que firmó esta ley y todos los diputados del Congreso que votaron a favor de esta ley deberían dimitir ya, inmediatamente. Dicho lo cual, esto se podía haber evitado, como digo, muy fácilmente, haciendo algo que se ha hecho siempre, que es incluir una disposición transitoria. Una disposición transitoria que limitase los efectos de la rebaja. Voy a intentar explicarlo para que la gente me entienda. Es muy sencillo. Como he dicho, sí, la pena anterior era entre 8 y 12 años y la actual entre 6 y 12, incluyendo una disposición transitoria que dijese que no se considera pena más favorable aquella que esté dentro de la horquilla, es decir, el señor que estaba condenado a 8 años, como la pena de 8 años sigue estando dentro de la horquilla entre 6 y 12, pues no se considerará a los efectos legales una rebaja. Con esa disposición transitoria, que por cierto es muy habitual que se introduzca cada vez que se modifica el Código Penal, hubiéramos evitado este esperpento y estos hechos de tan extrema gravedad a los que estamos asistiendo. Porque no olvidemos que se está rebajando la pena a delincuentes sexuales e incluso algunos, precisamente como consecuencia de la rebaja, están siendo puestos en libertad. Y mucho cuidado con cargar las tintas contra los letrados, porque si hay un derecho sacrosanto de cualquier democracia es el derecho de defensa. Cuidado. Entonces, que lo van a hacer. Están incitando a parte del paisanaje contra los jueces y después irán a por los abogados. Por eso he dicho lo que he dicho al principio. Es decir, el abogado lo que tiene que hacer es, primero, el libre ejercicio de su profesión y el diligente. Mal abogado sería si no intenta buscar para su defendido los recursos, las vías de las que la ley le faculte. Pero van a poner a la gente, insisto, en contra de los abogados. Correcto, lo han hecho ya, lo hicieron ya en su momento. Famosas son las declaraciones de Irene Montero cuando precisamente se le preguntó en una comparecencia de estas que hacen en el Congreso, en la Comisión de Igualdad, se le preguntó precisamente sobre lo que advertíamos muchos operadores jurídicos, sobre todo abogados, en relación a la posible rebaja de las penas. Ella vino a decir que, bueno, pues lo que he comentado antes, que todo era propaganda machista. Y bueno, has apuntado, que no me lo quiero dejar en el tintero porque es igual, yo por desgracia pienso que es muchísimo más grave, has apuntado lo que está sucediendo con la despenalización de la sedición, con la derogación del delito de sedición y también, sobre todo, con la reforma del delito de malversación. Mira, Eurico, yo en 2019 escribí un libro que se llamaba Populismo Punitivo, que se publicó en febrero de 2020, donde yo advertía que esta izquierda lo que pretendía era hacer una revolución, no desde la calle a la ley, sino desde la ley a la calle, es decir, utilizando el BOE como instrumento revolucionario para resucitar una figura jurídica infame que es el derecho penal de autor. ¿En qué consiste el derecho penal de autor? Bueno, ya lo tenemos en el Código Penal con la Ley de Violencia de Género, que consagra una asimetría por cuestión de sexo, es decir, por el mero hecho de ser hombre tienes una pena más grave que si el mismo delito, los mismos hechos los comete una mujer. Pues bien, ¿ahora qué es lo que están haciendo? Ahora lo que están haciendo es modificar o derogar unos tipos penales muy concretos precisamente para beneficiar con ellos a unas personas muy concretas. Es decir, están reformando el Código Penal para o bien eliminar o bien crear tipos o reformar tipos con nombre y apellidos, tipos con el carnet de partido, es decir, utilizar el Código Penal como instrumento ideológico para garantizar la impunidad a sus apoyos parlamentarios y también, ya de paso, si viene, porque no viene mal, a algún expresidente de una comunidad autónoma. Estoy hablando de Griñán. Igual que utilizaron los indultos para convertirse en una última instancia judicial y corregir a los tribunales y corregir al Tribunal Supremo en este caso, ahora están utilizando el Código Penal para situarse por encima de la ley, para destrozar el principio de legalidad. Pero es que tenemos que aguantar, Guadalupe, populismo punitivo. Por cierto, anoten el título del libro que daba la imprenta en febrero de 2020, Guadalupe Sánchez Baena. Tenemos que aguantar ruedas de prensa y comparecencias públicas de un individuo
que es diputado a Cortes, uno de los 350 miembros de la Cámara Baja, como es Gabriel Rufián. Ahí tienen el libro de Guadalupe Sánchez Baena, Populismo punitivo. Lo tienen en Deusto y, bueno, pues tiene poco más de 2 años y es un libro, francamente, cuya lectura, cuyo repaso, en caso de que ya lo hayan leído, merece la pena. Populismo punitivo. Digo que tenemos que aguantar declaraciones públicas como las de Gabriel Rufián, bueno, pues poco más o menos que poniendo el foco en los jueces ya sabemos lo que hacen, la libertad, como que los jueces son unos tipos que hacen lo que les da la gana y ya estamos nosotros para decirle a los jueces lo que tienen que hacer. Y algo más en el sentido ya del derecho penal de autor que apunta Guadalupe Sánchez Baena. Es decir, al final lo que vino a decir el figura es que la malversación, pero solo para los de Esquerra Republicana. Es que le faltó construir la frase semántica y sintácticamente conforme a esa literalidad. O sea, lo que está ocurriendo en este país y la gente, no sé, hay parte del paisanaje que esto le parece, no es que le dé igual, es que le parece normal, es que le parece que tiene que ser así, Guadalupe. Sí, efectivamente. Bueno, el tema de señalar a los jueces, de todos he sabido, lo venimos viendo durante estos 2 años. Y sobre todo lo vimos muy claramente con la pandemia. El Poder Judicial es el último dique de contención frente al totalismo, a este autoritarismo descafeinado que se nos viene encima. Entonces, claro, en la medida en que formamos parte de la Unión Europea, intervenir al Poder Judicial, asaltarlo, no es tan sencillo. ¿Qué es lo que se están dedicando? Lo que se están dedicando es a intentar desprestigiar en el ámbito internacional a los jueces. Los indultos primero, ahora la reforma del delito de sedición, todo esto tiene un objetivo primordial, aparte de, obviamente, garantizar impunidad a aquellos socios que a su vez garantizan a Sánchez el poder permanecer en Moncloa, consolidando y reforzando ese cordón sanitario que Sánchez ha conformado con todos los enemigos de España, con los independentistas y con Bildu. Además de eso, esto lo que pretende es poner en solfa a la justicia española en la esfera internacional y sobre todo en la europea. Si se ataca a los jueces porque, con arreglo a lo que dice el gobierno, atentaron contra la convivencia pacífica en Cataluña con la condena a los golpistas en la sentencia del procés. Si ahora, además, van instalando la idea de que hay violadores, nada menos que violadores, que están saliendo a la calle o que están obteniendo una rebaja sustancial de las penas porque la justicia no es sensible o porque la justicia es machista. ¿Tú sabes cuál va a ser el siguiente paso, Eurico? Por desgracia. Llevarnos a la Plaza de la Revolución a los fachas y cortarnos la cabeza con tricoteuses. Va a ser acabar con el Poder Judicial, con el único contrapeso efectivo que nos quedan, porque el legislativo lo tienen controlado y además la oposición en este país no se da cuenta de la gravedad de lo que está sucediendo y está un poco a por uvas, y lo digo en general. Sí. Pues lo último va a ser, a lo que vamos a asistir, es a intentar reformar la ley orgánica del Poder Judicial en el sentido que ya intentaron hacer en pandemia, es decir, para reducir las mayorías constitucionalmente previstas para nombrar a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que en lugar de por una mayoría reforzada de 3/5, como prevé la Constitución, se les pueda elegir por mayoría absoluta y, como la mayoría absoluta ellos la tienen garantizada en el Congreso, con eso empezaría a consolidarse un nuevo proceso constituyente por la puerta de atrás. La Constitución española del 78 quedaría relegada y estaríamos asistiendo a, pues como he dicho, a la conformación de un nuevo marco constitucional totalmente distinto al del 78, en el que muchos de los principios democráticos propios de un Estado de Derecho liberal y occidental quedarían relegados.
Eso se llama golpe institucional, o si le gustan las palabras fuertes al respetable, a nuestra querida audiencia, golpe de Estado, pero no en el sentido tradicional del término, no con tanques, sino en el sentido más moderno del término, y hemos citado a varios autores en los últimos días, como sabéis, que es desde dentro de las instituciones, hacer como Cuña, ir desmontando las instituciones. Torcuato Fernández Miranda lo hizo mucho mejor, lo hizo de la ley a la ley, además en beneficio de los españoles. Estos lo van a hacer porque son izquierdistas y son golpistas, lo van a hacer por la fuerza, como señala Guadalupe, y nos quieren abocar a ese proceso constituyente, a una tercera república, y a llevarnos a media España a tribunales populares, no sé, a la Puerta del Sol o algún sitio así. Esto es real. Esto es real. No piensen que estamos dibujando una distopía, Guadalupe. Es que, mira, yo el otro día escribía en un artículo llamado Un Estado a su medida, decía que una sociedad que es ignorante de los fundamentos del poder y de la importancia de los límites y contrapesos al poder está abocada al totalitarismo. Por desgracia, uno de los síntomas que estamos observando tanto en los ciudadanos españoles como también en la clase política es precisamente que mientras que se presta mucha atención a la inmediatez de lo económico, todo lo que tiene que ver con el desgaste y con el asalto al ordenamiento jurídico constitucional, a lo que es el conocimiento de las bases, de los cimientos de un Estado liberal y democrático de derecho, no parece importar. Es decir, es que además Eurico, el gobierno lo sabe. Mira, ha dicho Salvadorilla, no sé si hoy o lo dijo ayer, que bueno, que todo esto de la sedición y de la malversación pasaría rápido porque empieza el Mundial de Qatar. Es que ellos precisamente juegan con eso, están jugando con esa despreocupación que tenemos por lo que pueda hacerse y deshacerse con nuestro ordenamiento jurídico para, como muy bien has dicho, asaltar el sistema desde dentro, hacerlo implosionar e iniciar un nuevo proceso constituyente sin hacerlo por la vía ordinaria, la vía prevista en nuestra Constitución. Yo no me canso de repetir que a lo que estamos asistiendo en los últimos días es muy grave, Eurico, muy grave. Esperemos, Guadalupe, que no les dé tiempo, quedan 13 meses, y esperemos que entre Vox y el Partido Popular, muchos se tendrían que torcer las cosas, sumen 176. Pero cuidado, que estamos advirtiendo en las últimas semanas. Estamos advirtiendo, Sergio Fidalgo y yo, que somos dos humildes periodistas. Diego Camacho, que es un militar, es coronel de infantería, es coronel de inteligencia, más de 30 años, en la maquinaria de los servicios de inteligencia, que por tanto dispone de una cierta información. Hasta el rabo todo es toro, y los mecanismos de los que disponen estos sin vergüenzas desde dentro del Estado son infinitos para intentar torcer la voluntad popular y dificultar esa necesaria renovación, porque si no, no es que se lleven a España por delante, que se la llevan, es que se nos van a llevar a todos por delante en el sentido que estamos apuntando con Guadalupe Sánchez Baena. Guadalupe, muchísimas gracias, como siempre esclarecedora la conversación contigo y en fin, pues que cada uno ya ahora saque sus conclusiones. Te envío un abrazo, hasta dentro de unos días. Gracias, Eurico, por invitarme al programa, un abrazo de vuelta. Gracias, Guadalupe. Y gracias también a todos ustedes, a todos vosotros, por habernos acompañado un día más, este miércoles en la retaguardia. Mañana ya será jueves 17 de noviembre. Pónganse los chubasqueros y cojan los paraguas, que por fin ha llegado, por lo menos a mí me lo parece así, la lluvia, la bendita lluvia a España. Además, lluvia, por lo menos en el centro del país y en la meseta, de la que no hace daño, de la que cae de forma constante y que es muy beneficiosa. Hasta mañana.